No al odio, menos a estas personas. No a la violencia, menos a estas personas en concreto. No a la guerra, excepto a la guerra cultural que haga dentro de mi propio país, por ejemplo. Más o menos ese parece que es el discurso actual político en España, ¿no? Y es muy curioso porque se podría hablar largo y entendido de política. Me gusta decirlo entre comillas porque qué mierda de política es esa realmente, ¿no? Partidos políticos, qué mierda es eso. Nos han vendido la moto de que es verdadera política pero realmente son un nido de seguidores a prácticamente psicópatas, ¿no? En muchas ocasiones. Y parece que entre tanto ruido, entre tantos bandos, hay una pregunta de fondo. Y es, ¿quiénes son las víctimas? Los de la izquierda te dirán que las víctimas son unas muy concretas y que son unos colectivos reducidos que han sido apartados, rechazados y violentados. Y la derecha te dirá el discurso justamente contrario, que en realidad, pues bueno, son precisamente esa gente la que está poniendo en peligro la propia España y que las víctimas, pues muchas veces son los hombres, ¿no? O son muchas cosas en las que no me voy a meter ahora, no tiene muchos detalles, pero de verdad hay que tomar posición en uno de los dos. ¿Y si realmente la pregunta estuviera mal pronunciada? ¿Y si realmente no fuera esa la pregunta que hubiera que hacernos? Que hubiéramos de hacernos, ¿no? Que estuviese mal enfocado. Que la propia pregunta esté mal planteada y no tenga una respuesta correcta. O al menos no una respuesta correcta en el sentido de quiénes son las víctimas buenas. Parece que todos están intentando ganar su relato para decirnos cuáles son las víctimas de las que hay que blanquearlas, ¿no? De las que hay que decir pobrecito y pobrecitos son, ellos no son los malos, ellos solo son las víctimas. Parece que todo va en una especie de lucha por ganar ese relato, pero ¿y si no hubiera una respuesta correcta a ello? ¿Y si nos están distrayendo, intentándonos hacer creer que sí que hay una respuesta correcta cuando no la hay? Intentando limitarnos a esos esquemas rígidos que nos mantienen continuamente una polarización y lucha continua. ¿Y por qué? ¿Por qué narices la lucha ideológica sí que es buena cuando es de parte de un partido o de una ideología y no de otra? ¿Por qué la lucha sí que es buena si es en una especie de fines muy buenos por, yo que sé, por las personas, mujeres o homosexuales o de lo que sea? ¿Por qué? ¿Por qué se llenan la boca o por qué nos llenamos muchas veces la boca de no a la violencia, pero esta sí, ¿no? Claro. Últimamente, con lo que están haciendo últimamente en España de la persecución al odio de parte de los partidos de izquierda, me he enterado hoy de que está ocurriendo recientemente y me he llevado las manos a la cabeza completamente, más incluso de lo habitual, y eso que es mucho decir sabiendo cómo está el terreno político últimamente.
Porque ahora ya la libertad de expresión ya... ¿Eso qué es, no? Claro, está muy bien hasta que el que se quiera expresar pues es supuestamente un verdadero opresor, ¿no? Y nos dicen que los opresores son unos, otros dicen que son los otros, ¿no? Y ahora van a ir directamente a por supuestamente el que odia, ¿no? El odiador, y cerrarle la puta boca. Quizás incluso alguna vez lo hagan conmigo, quién sabe. Cerrarle la puta boca, censurarlo. Pero oye, estamos en un país donde hay libertad de expresión, recordadlo. Recordadlo que es así. Me parece algo acojonante. Y entonces eso, a enterarme hoy, me dio que pensar. Me dejó algún rum. Y decidí que el vídeo de hoy iba a rondar sobre todo este tema. Y más en concreto, las víctimas. Por supuesto, creo que todos estamos de acuerdo en que las víctimas dan mucha pena, y no pena en el sentido de que mirarle por encima del hombro como si ya no pudieran superar las cosas o algo así, no, nada de eso, pero sí que podemos estar todos de acuerdo en que son dignos de compasión y de nuestro apoyo para que superen aquellas heridas tan grandes que tienen. Sin embargo, os diré una cosa. Ya que entramos en el terreno de la política, ¿no os parece sospechoso que actualmente el gobierno que hay en España, que ha sido tan atroz, que ha llegado incluso a pactar con terroristas y hacer una barbaridad de cosas nefastas? Bueno, la sanidad pública está fatal. Tengo algún familiar que incluso casi se ha muerto con algo que era urgente y que da de manual del 112 que te enseñan en el colegio: llama y viene el momento. Y para nada, todo en general va así en picado. La lista es tan larga que ahora no sabría decir mejor, pero no hace falta, ya lo sabemos muy bien, ¿no? Y que si la amnistía y etcétera, y que miente más que habla nuestro amiguito Pedro Sánchez, ¿no? Y todo eso. ¿No parece sospechoso que ese gobierno que tenemos, que sigue en pie, se haya levantado a base de victimismo? A base de victimismo, porque eso es básicamente lo que vendía Pedro Sánchez y sus aliados desde el principio. Se llegó incluso a montar en un coche y recorrer toda España, básicamente haciendo eco de su propio victimismo y de otra gente para llegar al poder. Eso es otra cosa, hay una ilusión del poder, pero bueno, eso es otro tema. Y fíjate, y no es una casualidad, no es solo Pedro Sánchez. Podemos ver a la propia Irene Montero, tanto que prometía una ayuda a las mujeres. Y desde que introdujeron la ley de solo sí es sí, hay muchas más violaciones sexuales que antes. Y encima, pues aquellos violadores sexuales que sí que son los grandes violadores sexuales, a los 10 años o así, bueno, pues que salgan a la cárcel, ¿no? Eso es lo que están haciendo. Y a lo mejor quien no había hecho prácticamente nada le ponen al mismo nivel que esa gente. ¿Qué clase de políticas son esas? Pero oye, son los mismos que apoyan a las grandes víctimas. Es más, también son los mismos muchas veces, una gran parte de veces, que esas grandes víctimas
base a qué se alimenta y se desarrolla y ejerce influencia en el país y se hacen todas estas leyes y demás, pasan estas cosas, ¿no? Podemos, el PSOE, ¿en base a qué? A sus votantes y seguidores. Y que muchas veces se miran para otro lado, ¿no? Como, no, es que el gobierno... No, el gobierno no. El gobierno no es como una especie de... ¿Cómo decirlo? De champiñón que ha surgido ahí, solo ahí en medio, sin que nadie haya hecho nada, en medio del bosque. No. Y pobrecito que tenemos a este champiñón malo llamado Pedro Sánchez, llamado Irene Montero. No puede ser casualidad que todos los que están surgiendo en base a esas políticas de victimización están llevando a cabo las cosas tan mal y que todo esté yendo tan decadente. No, es como que se nos queda un ronron de no puede ser casualidad, todo lo contrario, es un completo patrón. Pero ya no solo de las altas esferas políticas, sino de la población, que son los que los mantienen de algún modo. Entonces, todo esto puede lanzar una pregunta más que evidente que no sé cómo no se están haciendo la mayoría de los españoles ahora mismo. Y esa pregunta es nada más y nada menos que: ¿y si las víctimas son realmente los malos? Son realmente las malas personas. Y sí, sé lo que muchos estarán pensando. ¿Cómo puedes decir eso de aquella persona que ha sufrido tanto? De aquella... Pobrecito. Pues por supuesto que pobrecito. Por supuesto que es digno de nuestra ayuda, de nuestra compasión. Y yo nunca diré estas cosas como mensajes de odio. Al contrario. Hace poco hice un vídeo sobre el perdón. Y hablaba justamente de todas estas cosas, ¿no? Hablaba justamente de que nadie hace nada con malas intenciones, de que aquel que hizo algo malo a alguien, aquel que fue malo con alguien de cualquier manera, en realidad lo hizo por ignorancia. Y que eso en realidad, como lo hizo por ignorancia, pues nos muestra que no merece nadie nuestro odio, porque todo lo malo que se ha hecho por ignorancia, no de manera cruel de quiero hacer esto malo. En realidad no. Sé que puede parecer incoherente, fantasioso y ficticio al mismo tiempo, pero no es ficticio. El que tenga un poco más empatía, vaya más allá, lo verá que aquel que te tachó y te vapuleó en el colegio. Mira, yo soy el primero que sufrió un montón de acoso. Bueno, el primero es muy pretencioso quizá decirlo, pero quiero decir, cuando yo era crío, estuvieron haciendo acoso escolar, una barbaridad. Se habla mucho de acoso escolar, pero pocas veces he visto yo en mi infancia gente al que fueran tanto sistemáticamente hacia esa persona como a mí. Sin ánimo de ponerme aquí la medallita de que he sufrido más ni nada de eso. Al contrario, me enorgullezco, ya que a pesar de todo el sufrimiento que tuve, fue muy poco el sufrimiento para lo que pasé. Pero, aunque por supuesto cada uno tiene su situación y sus cosas y todo eso, pero el caso es que a todos ellos los acabé perdonando al final, cuando me di cuenta de eso, de que incluso el que parecía más cruel en el fondo estaba enmascarando una gran inseguridad que tenía dentro. En realidad no era que quisiera hacer eso, estaba riéndose y como si fuera muy gracioso, pero en verdad en el fondo escondía una gran inseguridad o una gran, ¿cómo decirlo?, insatisfacción dentro que le movía a hacer esas cosas, le impulsaba. Y al descubrir todo eso perdoné a todos y me hice muchísimo mejor persona, porque eso me di cuenta de que no merecen mi odio y no merecen mi lucha contra ellos, merecen medidas para que todo eso se aminore y merecen muchas veces distancia.
distancia y desconfianza. Por supuesto que sí. Pero no mi odio. No tiene ningún sentido. Entonces todo ese relato de victimismo, de me hicieron, ay, no. Me di cuenta que no tenía absolutamente nada de sentido. Al contrario, había que perdonarlos, incluso a los que se portaron peor conmigo. Entonces, por supuesto, que yo esto nunca lo diré como un discurso de odio. Nunca diré las víctimas son los malos como un discurso de odio. Ni siquiera a modo nietzscheano, ¿no? Resulta que la moral de esclavos, sí, bueno, quizás sea una moral, eso es otro tema, pero bueno, una especie de moral de esclavo, pero no leída desde esos términos tan, no sé cómo decirlo, así como odiadores y con muchos sesgos que el propio Nietzsche también tenía, ¿no? Y no es casualidad, aunque tampoco considero que Nietzsche fuera pro-nazi, pero no es casualidad entonces con todos esos sesgos y ese odio que llevaba adentro, que luego se utilizaban sus propias filosofías para elaborar el propio nazismo, ¿no? Pero si se hace el enfoque justamente contrario y se dice, no, es que realmente ninguno hizo con malas intenciones y vamos a perdonarlos, incluso a los más malos, incluso con las cosas más atroces. Que ojo, perdonar no es indiferencia, no es mirar hacia otro lado, todo lo contrario, estás dejando espacio para más tranquilidad para que no esté machacándote aquel que te propició todo ese daño una y otra vez. Es la mejor manera, en verdad, pues de defenderte, ¿no? Se puede ver así también, de esa manera contraria, ya no estás arrastrando tanta trauma, tanta herida. Y también dejas más espacio para la claridad mental y ver qué hacer mejor o con qué ponerte de manera más constructiva en tu vida y más al servicio y más con el corazón y no con el miedo, que son incompatibles, amor y miedo realmente. Hoy ya me repateó cuando oí a Pedro Sánchez hablando mismísimamente del amor. Que es que había, como que decía que había que dejar espacio al amor, ¿no? Como que, claro, él es el del amor. Claro. Es el mismo que básicamente hace de cabeza de gente que dice incluso que hay que matar a gente solo porque es de Vox, por ejemplo. Que a mí Vox me la pela un poco, la verdad. A mí tanto de izquierda como de derecha, pero... ¿en serio? ¿A dónde hemos llegado a parar con todo esto realmente? ¿A dónde hemos llegado a parar? Entonces vuelvo a lanzar la pregunta, ¿y si resulta que las víctimas en verdad son los verdaderos malos? Porque ¿cómo puede ser que un movimiento así como toda esa izquierda tóxica que está en España, que seamos honestos, se basa y se impulsa sobre todo de aquellos afines a esos partidos, por donde cada uno sea un granito de arena, es un desierto entero de arena prácticamente, y luego el político de turno es una piedrecita en medio de toda esa cantidad comunal de arena, ¿no? Haciendo una metáfora, aunque sea mucho más que cada granito, quizás no es nada. Es el pueblo, ¿no? Que le está dando gasolina a todo eso. Y el pueblo, en gran medida, que le ha dado gasolina a todo esto, es un pueblo víctima. Y un pueblo que se reivindica como víctima, que ha de ser justificada y que han de perseguir e ir en contra de aquellos que le hicieron daño. Justamente todo lo contrario a lo del perdón, tomar distancia, todo lo que decíamos, no ir a la contra, no luchar, porque ¿por qué luchar? ¿Por qué luchar es malo? La violencia es malo, excepto si es contra este que es malo. No hay algo ahí que rechina, si tenemos realmente intuición y la escuchamos y somos honestos, algo que ahí huele súper mal a chamusquina y que no puede ser simplemente una casualidad y ya está. La moral es esta hasta que
hasta que sea lo que no me interesa, ¿no? O lo que no encaje en mi relato. Como se estamos oyendo últimamente, Pedro Sánchez diciendo no a la guerra, pero Pedro Sánchez diciendo no a la guerra, el mismo que le lavó la cara a etarras que propiciaron atentados en que murieron muchas personas, por decir solo una cosa. Por supuesto, lo de Pedro Sánchez en ese caso ya es algo de lo más top, ¿no? No es todas las víctimas son así, desde luego hay grados. Es algo muy tabú, pero quizás es algo muy tabú porque decir esto de que o sugerir siquiera esto de que las víctimas son los malos, porque tenemos una concepción muy tóxica de los malos. ¿Por qué la gente mala y los malos, como le quieras llamar, por qué han de verse como personas que no merecen ninguna compasión, ¿cómo decirlo? Que son monstruos, que son crueles, que son... ¿Por qué hay que verlos así? Es más, alguien malo ni siquiera necesariamente es tan malo, hay grados. La mayoría de gente mala son gente de a pie, que tampoco son malísimas, pero oye, eso ya es algo importante. Y es una persona digna de tu tiempo muchas veces ellos. A veces incluso de tu admiración en ciertas cosas. Porque no toda una persona es blanco o negro. Ya tiene que ser malísimo para que prácticamente todo sea negro. Pero malísimo, malísimo. Entonces, ¿por qué tanto tabú? Porque, ay, no, ha dicho que las víctimas... Pero oye, no estoy diciendo nada del otro mundo. Pensadlo bien. Pero no, esto ya puede ser calificado como discurso de odio. Quizá alguna vez incluso me tumben el vídeo. Claro, y ellos, los que para nada odian, me lo tumban a mí, ¿no? Curioso. Está todo de locos. Todo de locos. Entonces ya te digo, yo me pregunto si no será casualidad. Porque pensarlo bien, incluso más allá de la izquierda, de todo el ejemplo que he puesto, que es muy bueno porque acarrea a una gran cantidad de personas, ¿no? Pero en otros términos también, pensad que aquellos que pegan a sus hijos, o incluso que hacen actos muy violentos a otras personas, de ya sea violencia sexual o ya sea violencia de género de cualquier tipo, o ya sea violencia de cualquier tipo, no solo de esos ámbitos, suele ocurrir que ellos también han recibido mucha violencia y mucho maltrato y han tenido muchas carencias afectivas en su infancia. No es raro encontrar que aquel que pega a sus hijos, por ejemplo, también sus padres le pegaron cuando era crío. Por poner un ejemplo. Y así con todo realmente. Por ejemplo, cuando hablamos del acoso escolar, no es raro encontrar que el que acosa ha sido acosado. Mucho. Y entonces eso plantea una pregunta. ¿Y si porque hay muchas máscaras sociales y también mucho que muchas veces no se sabe? ¿Y si cuando desvelásemos esas máscaras sociales y aquello que no se sabe y terminásemos de hilarlo todo, nos diésemos cuenta de que no solo no es raro, sino que es siempre que uno acaba siendo una víctima de tanto que ha sufrido, es malo también? Que ya lo vemos que en muchos casos, ¿no? El que ha sufrido tanto. Yo, por ejemplo, me hicieron muchas cosas escolares, pero yo no lo sufrí tanto. También sufrí, pero no tanto como muchos otros, eso yo lo sé. Entonces,
Pero claro, puede aparentar que no, y ya pues si hacemos un juicio superficial te puedes quedar con que no, con que hay excepciones, pero y si al profundizar más nos diésemos cuenta de que no, todos los que han sufrido tanto, que sufren tanto más en concreto, ¿no? Que son víctimas, también son malos, ¿no? Como el que ha sido acosado tanto, el que le pegaban tanto, y que toda víctima a su vez es mala, es como los casos estos de personas que sufrieron tanto y están propiciando todos esos desastres en España y todo eso que estaba contando, y que no se queda solo en ese ámbito, que ya está bastante grande, pero no es solo ese ámbito, también es común ver en malos de todo tipo que le han acosado muchísimo. Entonces ocurre tanto lo de que al acosar, ser uno muy acosado es típico que sea un acosador, y tanto si eres un acosador de haber sido muy acosado. Entonces sí, al profundizar más en todo eso nos diéramos cuenta de que acosador y acosado, bueno, y víctima mejor dicho, porque acosado puede ser de manera más puntual o más leve, ¿no? Pero acosado, al igual que también la violencia, violentar, o el que violenta no tiene por qué ser un violador o un acosador, porque tiene que ser ya para ello un patrón, ¿no? Y que cometa mucha violencia en la vida que lleva en general, ¿no? Pero entonces eso, y si al examinarlo con más profundidad nos damos cuenta entonces de que acosador y víctimas son lo mismo, son lo puto mismo en diferentes niveles, no todos son esto como elaboran el discurso de izquierda, ¿no? Aquí ponemos al mismo nivel al que haga nada y menos con prácticamente, ¿no? Que con el que cometa el mayor acto de violación sexual, por ejemplo, ¿no? Pero ¿y si es así? Es que no sería de extrañar, viendo, como digo, que no es para nada algo raro, ninguna de las dos cosas, ni que el acosador sea víctima, ni que la víctima sea acosador. Cada vez más es algo que sale más de relieve y todo apunta muy más a eso actualmente, y no solo en España. Entonces, quiero dejar con esa pregunta de fondo y ver qué opináis. Lo podéis decir en los comentarios si queréis. Yo por mi parte lo tengo claro, aunque por supuesto respeto a quien piense lo contrario. Tengo claro que sí, el acosador es la víctima es el acosador. Entonces hay que cambiar el relato por completo. Es más, el propio nombre relato es tan absurdo, porque regirnos por un relato, ya que pasa, certezas de este ámbito o cosas más sólidas son imposibles acaso. No, es que hay que ser muy abierto mental. Bueno, ¿tú te estás abriendo acaso a que se pueda tener esa solidez o estas certezas de este ámbito? Claro, de nuevo lo mismo, hay que ser muy abiertos excepto con estas cosas. Como no a la guerra, excepto esta guerra. De nuevo lo mismo, ¿no? El relato. Y todos sabían ganar el relato. Me come los cojones el relato, la verdad, a mí. Y es que esa sutil diferencia ya lo cambiaría todo. Esa sutil diferencia de que... Joder. De que los acosadores son las víctimas son los acosadores. Porque si eso es así, que lo es, si eso es así, lo que se está haciendo continuamente es nada más y nada menos que poner como si fueran buenos a todos los malos, literalmente. ¿Por qué? Porque si ya es una víctima, a eso ya no es malo. Y ya no puede además cometer ningún acto atroz. Me conmovió muchísimo un vídeo que vi, que era sobre la llamada violencia vicaria, ahora que le llaman así, que ojo, que parece ser que nada más que es de hombres a mujeres, ¿no? Pero se exponía un caso concreto real, un hecho comprobado de una mujer que mató a sus propios hijos.
con la excusa de que es que su marido que era tan malo y se iba a quedar parte de la custodia, mejor me moría ella y sus hijas. ¿Y qué hicieron en ese medio de comunicación? En ese programa que estaban haciendo, se pusieron a decir que es que hay que ver, pobrecita, que la madre sufría de depresión. Y entonces, como diciendo, no es un acto atroz, y mucho menos no estaba consciente. ¿Y por qué? ¿Por qué que no sea esa precisamente la razón por la que sospechar de que hiciera algo horrible? Y si realmente el no estar consciente, no el no estar consciente de que sea accidental, ojo, sino el no estar consciente de ignorancia, sea de falta de claridad mental, ¿no? También, todo lo contrario a claridad mental. Y si eso fuera realmente el estar siendo malo en un momento concreto y el actuar mal, y si las víctimas y si los acosadores no fueran más que los que les pasa eso muchísimo en sus vidas, es decir, las propias víctimas. Porque si eso es así, entonces esas mismas personas que estaban blanqueando a esa mujer que hizo esos actos atroces, también estaban blanqueando indirectamente a todos aquellos que han violado a mujeres sexualmente, por ejemplo, aunque no lo estén diciendo, y para ellos opinen que, y ellos opinen que no, y los que son afines a sus ideologías también, pero en el fondo esa ideología, esa manera de pensar en el fondo permite dar carta blanca a justificar a toda persona mala y a todo acto atroz, a todos, sin excepción. Tan solo hace falta un relato que encaje con las personas afines a ese relato y a interpretar en base a los datos que se cumple ese relato, ¿no? Y podrás justificar exactamente cualquier acto atroz. ¿Y esto qué nos sugiere? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos sugiere sobre todo lo que estamos haciendo en el panorama político y social, ya sea en España o donde sea? ¿A dónde nos lleva esto si cualquier cosa puede ser justificada? Hasta lo más atroz, y precisamente aún más lo más atroz, porque ahí es donde menos consciente eres y más víctima eres. ¿A dónde nos lleva esta ideología podrida que nadie cuestiona y que tan solo están cuestionando, oye, izquierda o derecha o lo que mierda sea? ¿A dónde nos lleva esta puta barbaridad? Y con esto quiero dejaros en este vídeo, pero no sin antes elaborar, leer la enseñanza de hoy. Hoy lo he hecho al contrario, hoy lo digo al final del vídeo. Recuerdo que las enseñanzas siempre son cosas, las enseñanzas de este cuadernito creo siempre son cosas que yo sé, ¿vale? 7 de abril de 2026, día 23. Las víctimas son los acosadores. Muchos creen que una víctima no puede hacer cosas terribles, o que una víctima no puede ser una mala persona, mucho menos un acosador. Pero es todo lo contrario. Si decimos que las víctimas son buenas y que no pueden cometer actos atroces, estamos blanqueando a todas las malas personas y actos terribles que existen, poniéndolos como si fueran buenos. El infierno está lleno de buenas intenciones. Y os dejo, como decía, sopesando esa pregunta: ¿a qué nos lleva todo esto? Esta ideología absurda que nadie cuestiona, tan solo, bueno, si el relato correcto es el de la izquierda, el de la derecha, o el de arriba o el de abajo, me da igual. ¿A dónde nos lleva todo esto realmente? Si en vez de perdón elegimos odio, si en vez de no violencia elegimos lucha y más lucha, si en vez de una moral de verdad íntegra que aplique siempre, elegimos poner las excepciones que queramos y en base a una ideología que podría blanquear cualquier
acto atroz y persona mala, ya sea izquierda, ya sea derecha o lo que sea. Y esto es todo. Como siempre, un gusto y un placer, y hasta la próxima.